Hola a todos, mi nombre es Carlos y soy voluntario de SCI Madrid. Quería compartir en este vídeo con vosotros lo que fue mi primera experiencia de voluntariado. He elegido la primera experiencia de voluntariado porque este vídeo va especialmente enfocado a aquellas personas que están interesadas en realizar un campo de voluntariado, pero tienen dudas, lo cual es normal, porque yo era el primero que tenía dudas en su momento, y están buscando pues inspiración, ideas, consejos. Entonces, bueno, de los campos que yo he hecho en SCI Madrid, quería escoger este primero que hice en Alemania porque fue un poco el que rompió mis esquemas. Además, yo lo hice a una edad bastante joven, justo acababa de cumplir los 18 años, y lo que quería yo un poco era salir de mi zona de confort, romper un poco mis expectativas y disfrutar también, conocer mundo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Las típicas aspiraciones que se tienen a esa edad. Entonces encontré este campo de voluntariado que me pareció muy interesante porque la temática iba sobre memoria histórica. Y a mí era un tema que me apasionaba y que tenía muchas ganas de aprender bastante, y si encima podía colaborar y echar una mano, pues mejor que mejor. Así que me adentré en este campo, lo solicité, y allí que me fui a Alemania, al noroeste del país, justo cerca de Osnabrück y la ciudad de Bremen. Entonces lo que recomiendo encarecidamente a todos aquellos que podáis es coger los vuelos unos días antes. A mí sinceramente me ayudó bastante, sobre todo para tranquilizar mis nervios de que me iba a encontrar. Vamos, era la primera vez que viajaba solo, y poder estar en plan mochilero por ciudades como Frankfurt o descubriendo ya la zona en la que íbamos a estar, me ayudó bastante a quitarme esos nervios iniciales y a sentirme más cómodo y más a gusto en esta nueva cultura en la que iba a estar conviviendo en las 2 semanas siguientes. Entonces lo que vine a hacer en este pueblo que se llamaba Holzhausen era realizar labores de arqueología en lo que fue un campo de trabajos forzados del régimen nazi. Las labores de arqueología consistían esencialmente en excavar y un poco buscar en los aledaños a lo que eran los restos, bueno, las ruinas de este edificio, eh, pequeños objetos o utensilios o todos aquellos rastros que documentaran lo que pasó en aquella época. Entonces, junto a estas labores más físicas de arqueología, iba aparejado también otras labores teóricas, digamos, de estudio de investigación, que consistían en profundizar en lo que fue el impacto del nacionalsocialismo en esta región de Alemania. Entonces, bueno, pues ambas partes la verdad es que fueron muy completas, tanto la parte práctica, porque tuvimos la oportunidad de aprender lo que es la arqueología, que ninguno de nosotros, los voluntarios, teníamos idea hasta entonces de lo que era, y luego la parte más académica, porque la verdad es que fue bastante reveladora y bastante interesante. Entonces, bueno, como decía, este campo voluntario duró 2 semanas, y durante estas 2 semanas estuvimos conviviendo un total de 13 voluntarios. La mayoría venían de Ucrania y de Rusia. El porqué de estas dos nacionalidades era porque en aquella época estaba en pleno apogeo el conflicto de Crimea y de las regiones este de Ucrania. Entonces lo que se buscaba sobre todo con este campo de voluntariado era acercar a aquellos pueblos, el pueblo ruso y el pueblo ucranio, que por entonces estaban bastante enfrentados. Había una gran guerra tanto social como mediática, como política, entre ambos pueblos, que tenían una cantidad infinita de uniones, de vínculos históricos, sociales, culturales. Entonces lo que se quería sobre todo era acercar estas dos nacionalidades realizando unas labores de voluntariado con una temática que ambas regiones compartían, y era que tanto ucranianos como rusos en Europa sufrieron bastante los estragos de lo que fue el régimen nazi. Entonces, bueno, pues aparte de estos voluntarios de Ucrania y Rusia, podemos decir que nos colamos otros 3 voluntarios de fuera, una chica de Taiwán, otra de Polonia, y luego estaba yo de España. En cuanto al primer día, podría decir que
nada de lo que yo tenía en mente fue lo que realmente ocurrió. Porque bueno, siendo sinceros, y lo cual yo creo que es normal cuando te embarcas en una aventura así por primera vez, es que tengas miedos o inseguridades sobre qué te vas a encontrar, cómo va a ser la gente con la que vas a convivir, o si vas a encajar directamente, ¿no? Con esta nueva gente. Pero para mi sorpresa, desde el minuto uno congenié a la perfección con el resto de voluntarios. Al final, claro, eran gente, pues como yo, de mi edad, con unas inquietudes muy similares, incluso más interesantes, porque venían de otros países, de otras culturas, y era genial porque además todos venían muy, con la mente muy abierta, ¿no? Y luego aparte la comunidad local se volcó de lleno con nosotros. Me acuerdo que el primer día vinieron a darnos la bienvenida periodistas locales, el alcalde, un montón de gente, familia, que al final les sorprendía que jóvenes de otras partes del mundo se recorrieran distancias tan largas para ir a echar una mano en su pueblo, desinteresadamente, y eso les encantaba. De hecho, como podéis ver en la foto, aquí estamos los voluntarios recogiendo un suministro de verduras y de hortalizas que nos regaló un agricultor de la zona para todo el campo. Entonces, bueno, además comimos muy saludable porque teníamos muchísimas verduras. Además, me acuerdo también de otras familias que venían por la mañana a visitarnos y traernos bizcochos para desayunar o que nos invitaban a sus casas a hacer barbacoa. Y al final era una experiencia genial para adentrarte de lleno en la cultura local y conocer las costumbres y las gentes desde dentro. Y eso era de las cosas más enriquecedoras que yo he descubierto que te puede aportar el voluntariado. En cuanto al alojamiento, estuvimos durante las 2 semanas en lo que era una casa de la Cruz Roja que se había construido gracias a las aportaciones de los vecinos de la zona. Y la verdad es que era bastante completa, tenía de todo, con su cocina, su jardín, un baño con ducha, y en ese sentido nos podíamos quejar. De hecho, en otros campos de voluntariado que he estado, he dormido en tiendas de campaña o las duchas, digamos que eran más precarias, y aún así disfruté también bastante de los otros voluntariados, pero en este campo voluntario especialmente el acomodamiento era perfecto, era genial y estuvimos muy, muy cómodos y muy a gusto. Como podéis ver en la foto, esta bordilla era donde nosotros dormíamos. Retirando todos los muebles, dormíamos juntos en esterillas y en sacos de dormir. Y era muy divertido por las noches, de hecho, porque dormíamos todos juntos y bueno, lo típico que te quedas hablando hasta altas horas de la noche, jugando a juegos, a las cartas, incluso con una guitarra, pues cantando todos canciones y se nos pasaba el tiempo volando. Incluso había un futbolín y en eso se nos iba la mayor parte del tiempo libre. Luego, en cuanto a... Esta era la cocina. Y en cuanto a las comidas, como nos organizábamos, eran en grupos de 2 personas. Cada día le tocaba a 2 personas cocinar, también cada día le tocaba a otras 2 personas limpiar y así nos íbamos rotando. Y para mí uno de los momentos más divertidos del campo de voluntariado era cocinar, porque podías aprender otras recetas de otros países, de otras gastronomías, o tú podías enseñarles recetas de tu país. Y bueno, de aquí he de decir que el arroz con leche, por ejemplo, siempre triunfaba. No sé cómo, pero siempre les gustaba muchísimo. Eso que era muy sencillo. En esta foto, por ejemplo, estamos haciendo los típicos noodles orientales, que además nos salieron muy ricos, a pesar de que cocinar para 13 personas, bueno, más el coordinador, es bastante difícil. Las grandes cantidades, pues, nunca llevan a comida de calidad cuando somos voluntarios sin mucha experiencia en la cocina, quienes lo preparamos. Pero aún así era muy divertido la cocina. Y bueno, y luego siempre, sobre todo, recurríamos a la pasta, que es la comida internacional más fácil de hacer y que a más gente le gusta. En cuanto a la labor de voluntariado que hacíamos, creo que consistía en unas 5 horas diarias de tareas esencialmente físicas, ¿no? No eran muy duras, pero sí que es verdad que requerían cierto esfuerzo.
Y nada, consistía sobre todo en excavar, llenar cubos de tierra, luego filtrar esa tierra y ver qué había entre esa tierra. Y bueno, en el caso del 99% de la tierra que excavábamos y filtrábamos, no encontrábamos nada, pero sí que es verdad que encontramos cosas, utensilios como era el- la insignia de, de un traje militar, un soldadito de plomo de un niño que estaba en aquella zona. Entonces, bueno, eran pequeños tesoros que cuando los encontrabas te daba un vuelco al corazón. Porque claro, era muy emocionante de repente encontrarte un, un resquicio histórico tan importante ahora mismo. Y nos volvíamos locos cada vez que encontrábamos algo. De hecho, era hasta adictivo excavar en la tierra. Y bueno, y luego aparte también había muchos momentos en los que nos divertíamos, jugábamos entre nosotros y descansábamos. Tampoco se trataba de estar sufriendo en esa tarea que realizábamos, sino de disfrutarla. En cuanto a la parte teórica, podría decir que esta fue la parte que más disfruté, porque al final te brindaba muchísimas oportunidades que si no hubieran sido gracias a este campo de voluntariado no las hubiera podido disfrutar. Entonces, bueno, como veis en esta foto, aquí estamos visitando el grupo de voluntarios de la mano de un historiador de la zona, lo que fueron las oficinas y las cárceles de la Gestapo. Entonces era una oportunidad increíble conocer de la mano de un historiador todo este impacto que tuvo aquella época en la vida de miles de alemanes. Por otro lado, y esta sin duda fue mi experiencia favorita del campo voluntariado, tuvimos la oportunidad de entrevistar a un superviviente del campo de trabajos forzados en el que estábamos trabajando. Esta persona que ya era muy mayor estuvo de pequeño en este campo y nosotros pudimos invitarle a comer y estuvimos charlando con él y nos estuvo contando, bueno, pues todo el dolor que vio, que vivió y cómo esto le ha marcado para el resto de sus años, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que fue una experiencia bastante conmovedora y bastante impactante, sobre todo cuando este hombre nos decía, bueno, más sobre todo a grupos de voluntarios rusos y ucranianos, que se lo pensasen dos veces antes de adentrarse en un conflicto entre un mismo pueblo, porque el que ha vivido el impacto que eso tiene, las consecuencias son devastadoras y el dolor que se genera es inimaginable. Y bueno, y luego aparte también dentro de la parte teórica, digamos que estaba la parte en la que entre nosotros los voluntarios nos enseñábamos cosas que cada uno podíamos enseñar, por decirlo de alguna forma. Mm, Cada día le tocaba a uno enseñar a estos voluntarios algo. No tenía que ser una habilidad eh, muy especial. Podía ser, por ejemplo, enseñar el propio idioma, que fue lo que hice yo, enseñarles castellano, las palabras básicas. O, por ejemplo, lo que hice otro día, que fue muy divertido también, fue enseñar a bailar en salsa o bachata. Otros voluntarios, por ejemplo, nos enseñaban a cocinar platos de su país, nos enseñaban bailes típicos, canciones o incluso, bueno, pues hasta trucos de magia en otros campos de voluntariado nos han llegado a enseñar. Y este momento es muy enriquecedor porque entre todos se genera un ambiente de compartir lo que sabemos que es incalculable. Aunque sin duda lo más divertido del campo de voluntariado era cuando llegaban los fines de semana. Además, sobre todo porque éramos nosotros quienes nos organizamos los fines de semana o el tiempo libre y entre todos decidíamos qué queríamos hacer. Entonces, si a alguien le apetecía salir el viernes y escaparse al pueblo más grande a tomarnos algo, a un bar o a un pub o bailar, pues lo podíamos hacer. O incluso si entre todos estábamos de acuerdo y queríamos ir a otra ciudad y en autobús o en alquilarnos un coche, lo podíamos hacer también. Y eso era muy divertido porque además de que nosotros nos sentíamos partícipes del proyecto,
dábamos rienda suelta a nuestra imaginación. De hecho, un fin de semana nos fuimos a Holanda y aprovechamos, bueno, a Holanda, a la frontera, justo a la frontera de Holanda con Alemania. Y estuvimos visitando varios museos también de allí de Holanda sobre el impacto que tuvo el nacionalsocialismo en este país. Y aparte también aprovechamos para conocer los pueblecitos de esta zona este del país de los Países Bajos. Luego también visitamos otras ciudades. Me acuerdo que visitamos la ciudad de Bremen, la de los músicos, o la ciudad de Münster, que era muy bonita y había un mercadillo justo ese día. Y nos pasamos genial. Alquilábamos un coche, bueno, un coche de estos grandes, como una furgoneta, y alquilábamos dos. Y en esas íbamos, y era lo más barato. Y bueno, y nos da mucha libertad también. Y luego, por último, nos quedaría la parte de la convivencia, que he querido destacarla porque para mí fue lo más importante de este campo de voluntariado, ¿no? Lo que más me aportó y lo que más me chocó al mismo tiempo. Pues como comentaba al principio del campo de voluntariado, casi la mitad de los voluntarios eran de Ucrania y casi la otra mitad venían de Rusia. Entonces, bueno, al ser el pleno apogeo del conflicto de Crimea, era inevitable que hubiera conversaciones al respecto, ¿no? Pues muchos de los voluntarios tenían ya sus propias ideas de antemano en la cabeza, ¿no? Sobre lo que estaba pasando y sobre lo que les afectaba. Muchos de sus familiares pues estaban sufriendo las consecuencias de ese conflicto, entonces era inevitable que en algunos momentos de la convivencia hubiera algo de tensión porque se trataran estos temas. Pero sin embargo, lo importante es que al estar todos en un campo de voluntariado, es un espacio seguro donde si estamos ahí es porque nos une algo más que lo que nos separa, ¿no? Es decir, todos ellos estaban ahí porque, por ejemplo, querían rendir homenaje a sus antepasados. Algunos de ellos, sus abuelos, sufrieron directamente las consecuencias del nazismo y querían, en cierta forma, homenajear a sus antepasados, ¿no? O querían conocer la historia que habían sufrido su pueblo. Y por eso estaban ahí, porque querían conocer esta historia, porque querían aportar su granito de arena para que no se olvidara. Y eso era lo que les unía, en vez del conflicto que había en Ucrania por aquel entonces. Y por ejemplo, en esta foto que he elegido para acabar mi experiencia de voluntariado, estábamos cantando una canción que se llamaba Pid Manula Pid Vela, que tanto los rusos como los ucranianos la habían cantado desde pequeño bueno, nos la enseñaron a nosotros, al resto. Y era claro ejemplo de al final, pues eso, cómo a través del voluntariado, las distintas culturas, los distintos pueblos pueden conocerse, pueden tenderse la mano, pueden escucharse y abrir sus horizontes, sus perspectivas. Y de eso se trata el voluntariado, al menos para mí. Eso fue lo que me enseñó, que cuando la gente convive, trabaja juntos por un fin conjunto, que además tiene un impacto positivo en la sociedad, se pueden construir puentes y al final es una forma de alcanzar esa paz a través del diálogo, de la convivencia y del trabajo. Y eso fue lo que para mí significó el voluntariado en un primer momento y lo que hizo que luego me enganchara al mundo del voluntariado y siguiera realizando proyectos de voluntariado en muchas variantes porque no quería que se perdiera ese espíritu ni ese impacto que puede tener en nuestras vidas. Así que nada, espero que os haya gustado mucho. Para mí ha sido un placer compartir esta experiencia y un saludo a todos.